echó a la mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Lindo, hermoso. Y por ahí alguien de manera ya más contemporánea, los años pasados, cuando yo era jovenzuelo, me acuerdo hasta que alguien le puso música a este hermoso salmo y decía algo así: cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Y lo echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar los que perseguían. Ya está. Qué lindo, ¿verdad? Nos hace remontar a esos tiempos lindos también de adoración al Señor. Bueno, ¿qué era lo que experimentó David? David, acuérdense que era un jovencito. Se le calcula más o menos que tenía alrededor de unos 17 años aproximadamente. Y aquí lo que nos relata primero de Samuel, nos habla en el capítulo número 17, que había una pelea entre el ejército de los filisteos y el ejército israelí. Y se levanta de repente un paladín, uno de los soldados más grandes. Era un soldado de aproximadamente como unos 3 metros de altura. Y es que reta al pueblo de Israel, ¿verdad? Y él les dice: escojan ustedes a un hombre que pelee contra mí. Y el perdedor va a ser el siervo, ¿verdad? Del que gane. Entonces, Goliat, dice aquí la palabra del Señor, en ese desafío, capítulo 17, versículo 23, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y porque tenían gran temor. Nadie le quiso entrar. Hasta que llega este jovencito, hasta que llega David. ¿Cómo llegó David? ¿Quién se acuerda? Llegó con una lonchera, ¿verdad? Digamos, los taquitos que ahí les envió su mamá, ¿verdad? A sus hermanos. Llega ahí, llega David con los lonches y todos los taquitos y todo. Y en eso que llega, empieza a escuchar David toda esa provocación de Goliat. Y él mismo dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Yo estoy dispuesto a pelear con él. Luego llegó a oídos de Saúl, el rey, y inmediatamente el rey Saúl lo manda a llamar. ¿Por qué lo mandó a llamar inmediatamente? Pues porque nadie quería enfrentar a este Goliat. Todos le sacaban la vuelta, ¿verdad? Entonces, al verlo a este jovencito, pues efectivamente Saúl se da cuenta que no tenía las posibilidades humanas de poder enfrentar a este gran gigante. Y Saúl lo trata de convencer, le dice: no vas a poder. Pero David sabía en quién estaba confiando y dice: yo puedo hacerlo. Porque yo antes, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo tenía que enfrentar a osos, a leones, a cualquier acechanza que viniera en contra de las ovejas. Y los enfrentaba y tenía que pelear contra ellos. Y yo puedo pelear contra el gigante, contra Goliat. Y sucede que, pues bueno, finalmente, como ya no hubo nadie que levantara la mano, ni él tampoco, ni el rey Saúl le quiso entrar, entonces le dio oportunidad a que David se enfrentara a él. Y se enfrenta a Goliat. Goliat lo subestima, ustedes saben la historia. Dijo: ¿cómo es que tú vienes así, verdad? Con palos y piedras, ¿verdad? Me avergüenza pelear contra ti. Y David le contesta de esta manera y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué tremenda palabra. Un jovencito le estaba hablando a este gran gigante. Dice la Biblia que David había tomado 5 piedras lisas y con su vara y su honda enfrentó a Goliat. No voy a entrar mucho detalle en qué es lo que significan estas 5 piedras. Eran unas piedras lisas que él fue a tomar ahí en un arroyo, dice la Biblia, y de ahí las tomó. Pero ¿qué significarían estas 5 piedras? Bueno, la primera de ellas, sin duda alguna, sería que representaba una de esas piedras, el nombre de Jehová. Porque era en el nombre del Señor que iba a enfrentarlo. Dice la palabra de Dios en Salmo 44, versículo 5, en tu nombre hollaremos a todos tus enemigos. La segunda piedra es la fe que tenía en Dios. No le tuvo miedo a este Goliat, no le tuvo miedo a este hombre que venía bien armado, venía corpulento, entrenado. Bueno, él dijo, yo confío en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en en Marcos 11:22, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, esa piedra representa también la fe que debemos de tener en nuestro Señor. La tercera piedra representaría la visión de David, sin duda alguna. Porque David no estaba viendo lo que veían sus ojos físicos, sino que veía al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Y la visión te cambia la vida completamente. Porque acuérdate que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y tú y yo tenemos que tener la visión correcta acerca de las luchas y las batallas que estamos enfrentando todos los días. La cuarta piedra representaría la confesión de fe de David. Qué hermoso. Porque ¿qué fue lo que confesó? Yo no vengo en mi nombre, dijo. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y déjame avisarte, le digo. Tu cabeza la voy a destronar completamente, te voy a matar a ti y a todos los filisteos. Y la quinta piedra representa la alabanza. Y es de lo que quiero platicarles el día de hoy. Es algo muy importante. Y es de lo que estamos hablando precisamente el día de hoy. Y quiero que entendamos, ¿qué es la alabanza primero? La alabanza es cuando tú estás atribuyéndole a alguna persona alguna cualidad y tú se la reconoces. Pero una cosa es el elogio y otra cosa es la alabanza. Tú puedes elogiar a una persona, pero otra cosa diferente es adorarlo, alabarlo. La Biblia dice que nada más a nuestro Dios debemos de adorar, dice la Biblia. Solamente a Él. Es el único digno que le alabemos. Y de ahí es de donde parte la vida del cristiano en la alabanza. Y es de lo que quiero yo hablarles el día de hoy, acerca de la importancia que tiene la alabanza en la vida del creyente. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado a Dios verdaderamente en nuestras vidas. Y Él ha cambiado tu corazón. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí pueden decir con toda fe y con toda certeza que el Señor es tu Dios y que Él es tu Salvador? Como lo leíamos ahorita aquí en Salmos. Él es tu refugio. Él es tu salvación. Amén. Entonces yo me imagino a David ya después regresando a esta gran batalla, ¿verdad? Con Goliat. Pues yo creo que regresando a su casa como que se iba tarareando la melodía, ¿no? Del Salmo 9, me supongo yo. Y ahí iba él, te alabaré, Señor. De hecho, ese canto del Salmo 9 nos lo aprendimos también. ¿Quién se lo sabe?
Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Amén. ¿Qué representa este versículo? Número 1, representa nuestra pasión. Lo primero que tiene que haber en cada uno de nosotros. Dice ahí, te alabaré, oh Jehová, ¿qué? Con todo mi corazón. ¿Qué significa con todo mi corazón? ¿Qué les da a entender? Cuando tú dices, es que yo alabo a Dios con todo mi corazón. ¿Qué estás diciendo ahí? Que no lo estás haciendo a medias. Que no lo estás haciendo por algún compromiso. Lo haces porque lo amas y porque Él es lo más importante. Él es tu pasión. ¿Podemos alabar a Dios de labios para afuera? ¿Se puede cantarle a Dios de labios para afuera? Bueno, eso dice la Biblia. La Biblia dice en Isaías 29:13, este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, tú y yo estamos llamados a alabar a Dios en todo momento. El salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza esté de continuo en mi boca. Tiene que ser con todo el corazón, con toda nuestra vida. Decía Spurgeon que medio ánimo no es con todo el corazón. Es lo que decía él. Tú puedes tener un buen ánimo, pero está bien. Y cuando venimos a cantar aquí a la iglesia, si hubiera aquí una cámara de video, ¿verdad? Ahí cómo los captaríamos a todos nosotros, alabando de todo corazón. Y no nada más aquí en el culto, cuando estás en tu casa, o cuando estás en el trabajo, vas en el carro, o caminando. En todo momento y en cualquier situación, sea la que sea, tú y yo tenemos que aprender a alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. James Boyce, él llegó a decir, no alabamos mucho a Dios con nuestros labios. Si es que lo alabamos, más bien lo estamos elogiando sin entusiasmo. Es más frecuente que los cristianos se quejen cómo Dios los ha tratado, o que se ocupen excesivamente de sus necesidades o deseos personales. El primer mandamiento de todos, ¿cómo dice? Amarás, ¿qué? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es con todo, mis queridos hermanos. No podemos nosotros ser cristianos a medias. Un apasionado con Dios es alguien que no tiene su corazón dividido. Hay quienes están sirviendo a Dios, pero también sirven a las riquezas. Hay quienes dicen que aman a Dios, pero están enfocados en sus aspiraciones profesionales. Eso no está mal, pero el problema es cuando nada más estamos enfocándonos en querer cumplir con los dos. Dios quiere ser el primero en tu vida. Él quiere que sea Él tu pasión. Dice la palabra del Señor que Él se ha revelado con nosotros. Yo creo que una de las razones por las cuales mucha gente no alaba a Dios es porque todavía no lo conoce. Si tan solo conociéramos la naturaleza del corazón de Dios, todos los días estarías alabándolo a Él. Díganme ustedes cualidades que se les vengan a la mente de nuestro Dios. Alguna que se les venga, cualquiera que se les venga a la mente. Que Dios es amor, ¿qué más? Es misericordioso. ¿Qué otra podemos encontrar? Que Él es bueno, ¿verdad? Él es justo. Tenemos un Dios maravilloso, ¿verdad? Entonces la primera cosa que tú y yo tenemos que tener programada en nuestra mente es, conforme el Salmo número 9, que tenemos que alabar al Señor con todo nuestro corazón. Que debemos de hacer, hermanos, a mí me tocó en una ocasión ir a
a Cuba de misiones y fue una bendición tremenda. No había, hermanos, los instrumentos así electrónicos, así como estos. De hecho, el platillo, pues, estaba como 3 pedazos así suelto y la guitarra muy apenas así se oía, demasiado rústico. Pero si hubieran visto la manera como yo veía que la gente alababa a Dios, yo me quedé asombrado. No había estos climas, hermanos. Y el calor en Cuba, no sé si ustedes alguna vez han ido a Cuba, como es de húmedo, sobre todo de húmedo. La gente, hermanos, estaba alabando a Dios. Algunos de ellos sudando o que algunos, la mayoría, estábamos sudando, pero eso no era un motivo, no era una excusa. Y al ver ese tipo de corazón, ese tipo de alabanza, es algo que tú y yo debemos anhelar en nuestras vidas. Amén. Cuando dicen amén. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pasión. Pasión para alabar a Dios y en todo momento. Otra cosa también que nos enseña este pasaje muy importante es el mensaje de vida. ¿Qué dice aquí? Contaré todas tus maravillas. ¿De qué habla? Contaré todas tus maravillas. Habla acerca de la manera como nosotros nos estamos expresando. Y le da gracias a Dios que Dios te dio la capacidad de comunicación. ¿Le da gracias a Dios por ello? Y gracias a Dios que, bueno, viene algo a tu mente y dices, tengo hambre, ¿verdad? Que lo puedes decir, ¿no? ¿Cómo expresarías tú si no pudieras hablar? Tengo hambre. ¿Cómo lo expresarías? Tendríamos que hacer algunas mímicas o algo así, ¿no? Pero gracias a Dios que somos seres que nos podemos comunicar. Pero es muy importante que sepas que la forma como tú estás expresándote, eso habla también de la alabanza, ¿verdad? Dice la Biblia en el Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces tus labios están pronunciando lo que está aquí adentro, acuérdate, lo que está en el corazón, eso es lo que expresas. Y dice aquí, contaré que todas tus maravillas. Fíjate qué hermosa palabra, maravillas, ¿verdad? Es una palabra en hebrea que significa que niflaot, eso significa maravillas en hebreo, niflaot. Y esta es una palabra muy común en el Antiguo Testamento. Repetidas veces aparece esta palabra en hebreo. Uno de ellos, para mencionarles algunos, es el Salmo 40, versículo 5, que dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, ¿qué? Tus maravillas y tus pensamientos con nosotros. Pero sabes que hay un versículo ahí en Salmos también muy interesante. El Salmo 106, versículo 7. Búsquenlo, por favor. Les doy oportunidad que lo busquen. Salmo 106, versículo 7. ¿Sí lo tienen? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Wow. A mí se me hizo una palabra muy fuerte. Porque cuántas veces, pon mucha atención en esto que voy a decir, cuántas veces Dios manifiesta sus maravillas en tu vida y tú ni te das cuenta. Te pasan de noche, como dice. Son tantas. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una de las cosas que tú y yo creo, no se me ofenda a nadie, pero creo que como cristianos hemos perdido la expectación por la obra de Dios.
Hemos perdido el asombro. ¿Cuántos están aquí se acuerdan del último milagro que experimentaron en sus vidas? ¿Cuándo sería el último milagro que experimentaron? ¿Verdad? Eso debiera ser de todos los días. Todos los días Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Hoy en la mañana, pues no sé cómo estaba su temperatura de la mañana, pero yo abrí la ventana muy temprano en la mañana. Y qué lindo es escuchar los pajaritos cantarle al Señor. Qué maravilla, qué hermoso, ¿no? Bueno, es que la bondad de Dios, di conmigo, la bondad de Dios. Y el tercero de ellos es nuestra actitud. Cada uno de nosotros tenemos, también dice aquí, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Nuestra actitud tiene que ver con nuestro agrado o aprobación. ¿Cómo poder tener una actitud de alegría? Nuestra actitud tiene que ver con nuestra mente y para ello tenemos que trabajar con nuestros pensamientos y corazón. Tenemos que identificar y tenemos nosotros